ejercer tu derecho con riesgo de tu vida, ¿no? Pero podrías ejercerlo. Y por otro lado, cuando yo estoy a veces en esas circunstancias me doy cuenta, caray, la puedo hacer como peatón porque todavía tengo alguito de estado físico, porque uno termina corriendo, claro, ¿no? sí, si no, Y ahí uno se pone a Claro. pensar, más de 60 años, ¿cómo la hacemos como peatón? Supongamos que en esa esquina o en una esquina similar en cualquier lado, donde no hay posibilidad de cruzar, donde no hay derecho, no hay posibilidad de cruzar, pongan un semáforo peatonal, ¿no? De estos que podrían multiplicarse. Semáforo peatonal con su secundario y todo, inclusive, ¿no? El problema de estar en los autos, que ya como sabemos, que no van a creer en esas cebras para los peatones. Y viéndonos en verde a los peatones, van a cruzar. Claro, esa regla nuevamente, ¿no? ¿Cuán difundida está? Que el peatón tiene prioridad en ese paso. Ahora, pero para ti es básicamente un asunto de conocimiento de las reglas. No, para nada. ¿No? Es que conocimiento, el mero conocimiento no... Es la ley de la jungla. Entrenamiento. De pertenencia, de asimilar. Ahora, hay casos bien concretos. Sí. El caso del Callao, por ejemplo, los límites de velocidad. Se pusieron los límites de velocidad, toda la ciudad tiene límite de velocidad. Sin embargo, en el Callao se cumple porque hay sanciones efectivas. Han puesto cámaras y todo el mundo cuando llega al Callao reduce la velocidad y maneja mucho mejor que en Lima. Y ese es un ejemplo de lo que yo mencionaba hace un momento, como cuando hay reglas claras, con obviamente un componente de coerción, en este caso la papeleta, fuerte, ¿no? Pero están también las pistas pintadas, los cruceros peatonales señalizados, los semáforos funcionando. Cuando tienes esas reglas ya las personas son conscientes de que deben cumplirlas. Hay una sanción, por supuesto que sí, pero finalmente se reducen los accidentes, todas las personas caminan o van en vehículos y pasan sin problemas. Entonces yo creo que el ejemplo va por ahí. Ahí nos hizo una campaña de educación importantísima o grandísima. Se empezaron a implementar las cosas en conjunto. Infraestructura, reglas, educación. Ahora, yo no sé qué tan conscientes. O sea, es mucho jugar por la variable punitiva, sanción. Por eso es lo que me llama la atención. Por eso cuando yo te digo, denle una prioridad. ¿Por quién es la prioridad en la circulación de la ciudad? Mira, vamos a irnos una pausa y regresamos justamente con eso. ¿Qué tanto y cómo funciona la sanción? Volvemos. ¿Qué tan efectiva es la sanción? Mariana, tú explicas que el tema de la infraestructura confunde al peatón, ¿no? Entonces, ¿cómo tú entiendes esta sanción? Porque de todas maneras creo que la mayoría de nosotros responde a una amenaza, ¿no? O sea, si te va a pasar esto, si haces esto te puede pasar, entonces tratas de evitarlo. Claro, pero ahí el problema está en que yo respondo ante la sanción o ante la multa o a la papeleta educativa, al castigo, pero en otras circunstancias me veo impedido de cumplir la acción que no me va a generar una multa. Entonces, si yo tengo o encuentro infraestructura inadecuada, como veníamos conversando, y me van a poner una sanción, el reclamo es doble. Claro. O sea, estoy actuando mal, pero porque no me dan las condiciones para actuar bien, y además recibo una sanción. Soy doblemente culpable. Victimizado. Exactamente. Pero dime una cosa, o sea, también porque también hay una cuestión como de actitud que se contagia, ¿no es cierto? O sea, también no todos los peatones son solo víctimas, sino la mayoría digamos, no son buenos peatones, ¿no? No. Claro, ¿Cómo se puede, o sea, cómo lo entiendes tú, Pablo? Bueno, no son buenos peatones, yo diría simplemente porque en la mayor parte de los casos somos supervivientes de la ciudad. O sea, yo te lo digo, o sea, yo creo que si hago una introspección, yo creo que debería tener una colección de multas feroz, ¿ya? Y es que generalmente en la ciudad... Como peatón. Como peatón. O sea, por ejemplo, puedes haber cruzado a la mitad de la pista y no en el cruce peatonal, Exacto. cuando Ahora, sí se podía en el cruce. Claro, ¿no? y después ponerte a reflexionar por qué haces eso. Por flojo, no solamente es flojera, es que en realidad yo no tengo garantías de tener prioridad en una esquina. Claro. Entonces lo que me interesa... Casi que da igual. Más que igual, es estar siempre, yo voy caminando, voy mirando, ¿no? De tal manera que calculo la distancia de los vehículos. Y según eso veo el momento óptimo. Si no hay vehículos, si estoy al centro, cruzo por el centro. Pero no estamos exagerando un poco, porque todos los días se ven casos de gente que cruza la carretera con el puente ahí arriba y la cruzan exponiendo... Claro, el puente peatonal clarísimamente... Claro, y nadie usa el puente. O sea, también hay Claro. Pero por ejemplo, ¿tú has subido un puente peatonal? Sí. ¿Es agradable? Bueno, me da un poco de sorocha a mí porque es muy alto. Pero... Suele ser cochino, descuidado, estrecho. ¿Tú sabes que en realidad un puente peatonal
ya, nunca es diseñado pensando en los peatones. Oye, pero... Es pensado en que los vehículos no paren, no reduzcan la velocidad. Claro. Por eso las grandes ciudades no tienen puente peatonal y justo, paradoja, tienen menos víctimas por accidentes. Es Lima, Ciudad de México, que tienen puentes peatonales que tienen este problema. Además, ponte en otra situación. Otra vez, estamos en buen estado físico. Nosotros subimos. Tienes una persona de 60 años o más. Pásalo por el puente peatonal. Una persona discapacitada. ¿Cómo haces? Definitivamente para discapacitados definitivamente no es una ciudad amable ni para niños en coche ni para ese tipo de... Ese tema es interesante. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Barcelona hace ya varios años, yo estaba sorprendida de la cantidad de personas que habían en las calles con problemas físicos. Ciegos, personas en sillas de ruedas, con muletas, y estaban ahí por todos lados. Yo en ese momento decía, qué raro, ¿no? ¿Por qué tanta gente hay aquí así? Porque salen. Lima no hay tanto. Efectivamente, acá están escondidos en sus casas, con suerte viendo televisión. No puedes mover, no puedes ir a la tienda. Hay una actitud también bien incomodona por parte del peatón. Yo recuerdo, en mis años mozos, que habían transporte, el transporte público, por ejemplo, paraba en paraderos. Cada 3, 4 cuadras había un paradero y la gente sabía que ese era el lugar donde tenía que tomar el transporte. De pronto se liberalizó el transporte y comenzaron a recoger gente en todos los lugares y la gente se acostumbró a que el micro podía parar en cualquier lugar. Claro, eso que decías, paradero prohibido baja. ¿Para qué? Paradero prohibido, sí, paradero prohibido baja, ¿no? Letrero Sí, genial. Puerta verde, por favor. ¿Cómo? La puerta verde, por favor, ahí veo. La puerta verde. Es cierto, es cierto. Eso es sencillamente comodidad, es falta de criterio. O sea, es cierto que hay responsabilidad del peatón, del ciudadano de pie. Y claro, sabemos de estas reglas y tenemos una complicidad con en este caso, el cobrador, el chofer o lo que sea. Pero, o sea, hay una responsabilidad del peatón, sí. Él podría simplemente decir, voy a bajarme en el paradero. O depende de los distritos que pueda haber donde hay paraderos, sí funcionan los paraderos. Y el peatón acepta, o el que está en la unidad de transporte acepta. Entonces el problema no está solamente en que esa responsabilidad del peatón esté ya definida y clara, sino que ¿quién tiene más control? El que está, pues yo digo, el que tiene el arma es el que tiene más poder. Pero el que está en el vehículo tiene más responsabilidad que el peatón que está ahí, que no puede parar un taxi en cualquier momento. No, pero puede cruzar. El peatón es el más vulnerable en ese caso y es el que tiene el arma, porque el peatón estira la mano en cualquier lugar y el taxi para. El taxi puede seguir y decirle... ¿Y si no parara? Si no para, se queda sin chamba. No. El taxista. Por un pierdo. Con la justificación de no voy a tener chamba, se justifica toda la violación a cualquier norma. Pero esa es una actitud pésima del peatón. Pues. Yo he visto que tira la mano nomás y el taxi para, hay que parar porque tiene la necesidad. Pero muchas veces el taxi para más adelante y tú le das el alcance. Claro. O le indica, pero hay que tener, claro, no, bueno, eso haces tú, supongo, pero me refiero a la conciencia de saber, no puedo parar un taxi aquí. Voy a avanzar allá para pararlo, si atrás viene otro. Pues, peatón. Comienza a diseñar la ciudad un poco más amable para el peatón y comienzas a darle exigencia. O sea, yo te estoy dando un poco más de ciudad, ahora tú comprométete con tu ciudad. Por ejemplo, y es cierto, ocurren situaciones. Por ejemplo, si quieres yo, peatón flojo, la otra vez me tomé una combi, ¿no? Y dije, baja en la esquina, ¿no? Y una señora me dijo, ahí no es paradero, señor. Ya, calladito nomás, pues, porque me estaban resonando y tenía toda la razón. Efectivamente, ya llegué al famoso paradero y francamente no, era ni siquiera en la esquina, era a la mitad de una cuadra, era un poste que decía paradero que ocupaba parte de la vereda, que ya era angosta, de 80 centímetros. Y entonces ahí tú te pones a pensar, está la norma. Claro, ¿qué sentido y tú dices, tiene? exacto, ¿qué sentido? ¿No? Además, ese letrero de paradero a mí me parece muy particular y yo les pido que cuando estén en la calle lo miren. Es una plaquita de metal, azul, ¿no? Normalmente, que tiene un bus y esa placa mira y está a la altura del que maneja el bus, que maneja la combi. Y atrás está negro, o sea, es el metal pelado. Entonces yo, peatón que vengo por atrás, no sé dónde queda el paradero. O sea, no tengo cómo ubicarlo porque tendría que estar a la altura del bus y desde donde viene el bus para poder encontrarlo y poder pararme ahí y tomarlo. Entonces, son cosas, nuevamente, de infraestructura y de reglas que no están claras. Pero Mariana, o sea, hay cosas de infraestructura, digamos, nuestra ciudad no ha sido diseñada, sino más bien se ha ido dando y crece. Ha ido explotando. O sea, digamos, la urbe limeña es así, es como desordenada. O sea, uno está siempre un paso atrás
¿no? Tratando de ordenar el caos que va surgiendo, ¿no? Entonces, más allá de culpa, es como la dinámica De la ciudad. de la ciudad, ¿no? Entonces, tiene que haber, creo yo, alguna propuesta creativa para ver cómo se puede ordenar eso dentro del caos que ya está impuesto, porque no se puede imponer, o sea, un modelo eficaz, probado en el extranjero, porque esta ciudad tiene su propia forma y es rarísima. Política, pero es decisión política. Por ejemplo, nuestros alcaldes se enorgullecen y te ponen sus carteles de que han hecho obras, más carriles para más vehículos que circulen, ¿no? Cambiaría si tuviésemos algún alcalde que diga, ¿sabe qué? Me preocupan los peatones porque resulta, y esos son datos probados, o sea, 25% de los viajes obligatorios en toda la ciudad de Lima son exclusivamente peatonales. O sea, y además de eso, tenemos un 70% de viajes en transporte público donde además hay que caminar, ¿no? Bien, algún alcalde que diga obras, me preocupo por dar más espacios, más veredas, más para territorios para los peatones. Me encantaría eso. Y eso se puede hacer. O sea, no es necesario tener mucho presupuesto, es necesario simplemente tener ideas. Lo que tú dices es ser creativo. O sea, el ejemplo, por ejemplo, esto de las escaleras amarillas, ¿no? Que está en otro terreno. Entonces también el peatón, claro, el peatón es un ciudadano de a pie. Claro. Las escaleras amarillas solucionan un problema muy concreto al que camina, al que está ahí. No se cansa tanto, igual se va a cansar, pero no se cansa tanto. Hay un asunto pues, de señalización, de color, de llegar institucionalmente más rápido. O sea, hay varios factores así positivos, ¿no? Ese ejemplo tan sencillo que ha sido bien comentado, cómo se traslada esa lógica, que es pensar en el ciudadano de a pie para resolver sus problemas en las gestiones municipales en general. Entonces, claro, el tema de los peatones, el tema de los conductores nos lleva a quiénes son los órganos, a quién es el órgano que debe ayudar a gestionar y coordinar todo esto con todos los actores. Y ahí donde el rol de la municipalidad en general es crucial y además no es irreemplazable, de la autoridad local, ¿no? El que tiene que coordinar con la policía, que tiene que coordinar con las asociaciones de ciudadanos, la que tiene que coordinar con los transportistas para, bueno, este problema es de todos, a ver, tenemos que ceder y dialogar entre todos, porque si no, el caos va a continuar. Esa voluntad política y esa que pueda traducirse luego en políticas concretas a nivel local es de lo que más se necesita para llevar a la práctica todo esto que estamos conversando a nivel de las reglas, las instituciones y eso, ¿no? Tenemos que irnos a una pausa en este momento y vamos a volver para seguir hablando de otros malos hábitos viales. Volvemos. Peatón, y de hecho es difícil en una ciudad que no te da las condiciones para respetarla a ella misma, ¿no? Y pensaba en otras cosas que no tienen que ver necesariamente con los cruces, las cebras y todo esto, sino, por ejemplo, orinar en la vía pública, que es algo que un peatón pues no debería hacer. Sin embargo, yo me pregunto en esta ciudad, ¿dónde puedes orinar? Porque no es fácil. Yo a veces he tenido que meterme a un lugar y comprar algo para que me presten el baño, porque no te lo prestan. No hay urinarios públicos. Y en el caso de las mujeres es más difícil aún. ¿Cómo ven ese tema? O de los niños, ¿no? Sí. Esa es otra pregunta. Para los niños a veces se les perdona, ¿no? Es un punto álgido y que creo que nos confronta bastante, nuevamente, como lo que ofrecemos a la ciudad. Y, por ejemplo, son cosas que me encantaría que en los debates municipales los alcaldes se preocupen por decir, vamos a hacer esto, para ofrecer a los ciudadanos. Porque, efectivamente, el acto de orinar en la vía pública en la ciudad es, pues, un acto fríamente es inmoral. ¿Verdad? Y es, desgraciadamente, o sea, si nos ponemos técnicos... Es terrible, porque además después uno pasa y pisa eso y todo huele mal, pero yo entiendo a veces grito, ¡meón! Le grito y no hay dónde orinar, me hago la pila, me dicen. Entonces, pero no son solo los peatones, no, pues, hay también muchos conductores que detienen el auto, abren la puerta, se cubren, digamos, de la vergüenza. Pero porque hay mucha gente que trabaja también y está todo el día, ¿no? Trabajando. Pero escúchame, es bien no tiene dónde interesante ir. lo que me decía Mariana, en verdad todos somos peatones, Claro, aún todos los caminamos. conductores. Claro. Porque tú dejas tu carro, caminas un tramo a donde tengas, o sea, de verdad nos compete Ahí a todos. sí ¿no? pienso que es un asunto mezclado entre flojera y sí un desconocimiento pues de que esto es de todos, ¿no?
el buscar un restaurante, buscar una tienda, buscar un grifo, buscar un estacionamiento, quien está en vehículo no lo va a tener tan difícil. ¿Y qué